Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen nido. Dios los bendiga. Llegamos al capítulo 20 del segundo libro de Samuel y qué alegre seguir avanzando en este estudio sistemático de la palabra del Señor. Vamos a comenzar leyendo el primer verso y dice la escritura que aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Note usted. La semana pasada nos quedamos exactamente en el verso 41, no lo tocamos porque vimos la recompensa de Barzilai, vimos también lo que pasó un poquito brevemente, vimos cómo la mentira de Siba fue descubierta cuando llegó la verdad. Y aquí alumbró radiantemente la actitud de Mefiboset, que esa humildad, que él no esperaba ninguna recompensa, solamente estaba gozoso de que el rey había regresado con vida. Y pues qué hermoso, ¿no? Que había vuelto en paz. Vimos también el fin de Simeí, el renegado oculto, que no guardó el pacto y a quien David se lo encomendó mucho a Salomón, que lo tuviera cerca, que lo vigilara, que lo viera, porque él lo había maldecido, lo había apedreado y le había echado tierra en el tiempo de que más quebrantamiento había en la vida de David. Así que todo esto lo vimos la semana pasada, pero nos quedamos en el verso 41 del capítulo 19 y el contexto de esto está en que Israel no había aceptado al 100 a David. Y aquí vemos claramente en el capítulo 20, en el cual nos vamos a iniciar, que es parte del capítulo, de los versos del capítulo 19 y 41, pero aquí vamos a verlo ya con claridad, que un hombre perverso, de nombre Seba, y Seba, hermanos, en hebreo significa Belial, o sea, sin valor, un bueno o un don nadie, un bueno para nada. Y Belial es demoníaco, es un espíritu demoníaco. Este espíritu demoníaco operó en Seba. Seba está en contra de la unidad del pueblo de Dios. Ese es un espíritu que siempre va a estar en contra del pastor, en contra de los líderes, y vamos a verlo aquí detenidamente. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:15 nos dice que no hay nada en común con Cristo y Belial. Nuevamente aparece el nombre Belial, que como acabo de decirle significa sin valor, bueno para nada, y es un espíritu demoníaco. Por lo tanto, nosotros no debemos de tener ninguna asociación con los que no guardan la unidad del cuerpo de Cristo. Tristemente les llamamos hermanos, a pesar de que están pretendiendo dividir la iglesia de Jesucristo, y los tratamos como hermanos. Y el apóstol Pablo dice que no hay nada común con Cristo y Belial, no hay nada en común con los seguidores genuinos de Cristo y con aquellos que solamente buscan el mal para la obra del Señor. Seba basa su rebelión en 3 principios muy comunes de un rebelde. Se niega a aceptar a David como su rey por no ser la persona correcta que él piensa que debe de reinar. Esa es su opinión. Segundo, devalúa la identidad del rey. Es el hijo de Isaí, es un campesino. Trata de enfatizar su nivel social, académico. En otras palabras, lo que él está diciendo, no lo sigan, no está capacitado para ser el rey, es un don nadie. Tercero, decide ir en su propio camino y llevarse a otros con él. Los Seba siempre tratarán de dividir y no se quieren ir solos. Siempre van a buscar quien encuentre eco en su rebelión.
Actuó poniendo en menos a David y en su opinión de menosprecio por su humilde cuna, él tomó su propio camino. No, este rey no me conviene, este rey no tiene nada que enseñarme, este rey no está a mi nivel, yo necesito un mentor que me lleve a otro nivel. Esos son los Seba. Es gente con un espíritu demoníaco. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Seba significa Belial. Una vez más encontramos el menosprecio que sufrió el Señor Jesucristo. El Señor Jesús también pasó por algo similar. Fue menospreciado y devaluado por su humilde cuna. En Mateo 13, versos 55 y 57, dicen, ¿no es este, cuando escuchan sus enseñanzas los fariseos, dicen esto, ¿no es este el hijo del carpintero? De David dijeron, ¿no es este el hijo del campesino? Y ellos se sentían ofendidos, se sentían muy, muy ofendidos. Y decían, ¿de dónde trae esta sabiduría? En Juan 8:41, los judíos le dijeron al Señor Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación. Note usted lo que están diciendo, insinuando que Jesús era un hijo ilegítimo y que ellos eran hijos de Dios. Miren a quién están diciendo, al unigénito, hijo de Dios. Y lo están tratando como un hijo ilegítimo, hijo de fornicación, porque ellos sabían, en un pueblo pequeño, se dice pueblo chico, infierno grande, ¿no? Ellos sabían que María, después de que regresó de ver a Elizabeth, que estuvo con ella 6 meses, ella vino embarazada. Ella se había ido después de que el ángel le había anunciado que había sido escogida para que el Redentor del mundo naciera a través de ella. Entonces, ellos siempre creyeron que Jesús era un hijo ilegítimo, aunque José tomó responsabilidad. Por eso le están aquí señalándolo como un hijo ilegítimo y están ofendidos porque Jesús enseñaba con una autoridad que ellos no tenían. Seba es uno de los ofendidos, de los que miran solo las cosas terrenales de este mundo, como lo dijo el Señor Jesús a estos hombres ofendidos, porque para ellos Jesús no era la persona, no calificaba para ser el Mesías, para ser el ungido de Dios. Entonces ellos se sentían ofendidos y el Señor Jesús les dice ahí mismo en Juan 8, verso 23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Era el Hijo de Dios y sigue siendo el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Los sebas no han entendido que la sabiduría de este mundo es diabólica, pero la sabiduría de Dios proviene de arriba. Seba también es otro de los resentidos como Simeí. Ellos pertenecían a la tribu de Benjamín, la misma tribu a la que perteneció el rey Saúl. Y posiblemente quedaron resentidos de que la corona real pasara a la tribu de Judá, ya que David pertenecía a la tribu de Judá. Como vemos, vamos a ver detenidamente a Seba. Seba llama a Israel a que no sigan a David. Dice, no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda Israel. En otras palabras, no se unan al reino de David. Todo esto fue consecuencia por lo que ocurrió en el adulterio de David, de que el reino se iba a dividir. Y aquí vemos, en este pasaje, vemos un anticipo de lo que ocurrió después a la muerte de Salomón. El reino de Israel se dividió en 2 casas. El reino del norte, que fue el reino de Israel, y el reino del sur, que perteneció a la casa de Judá. Y como le repito, eso fue consecuencia del pecado de David. No se cumplió en sus días esta división, pero sí el Señor le dijo que se iba a cumplir en los días de su hijo Salomón. Así es que a la muerte de Salomón vino la división del reino. El verso 4.
Después dijo el rey a Amasa, convócate a los hombres de Judá para que dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalada. Intencionalmente me estoy pasando el verso 3 para tratarlo al final de este estudio. Aquí vemos que el rey llama a Amasa, a quien él había nombrado general del ejército, para que fuera a convocar a los hombres de Judá, para unirse, para ir a buscar a Seba, ir en contra de Seba. David aquí actuó rápidamente. Él había aprendido por la experiencia de lo pasado con Absalón, de no dejar el asunto, de no darle largas al asunto. Aquí hay un traidor, aquí hay uno que quiere dividir el reino, aquí hay uno que está ocasionando problemas. Entonces David envía a Amasa, pero que junte a los de Judá, pero este tarda más de 3 días. Y él llama entonces a Abisaí, porque había pasado el tiempo que le dio a Amasa para reunir el ejército y no ha llegado, y como hay prisa en corregir este acto de traición, entonces David llama a Abisaí y le dice, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Entonces había que tomar cartas en el asunto lo más pronto posible. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y los peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Así que vemos aquí la premura, que a quién se le encomendó esto, se le encomendó a Abisaí. David mandó llamar a Abisaí y a él se le encomienda que vaya tras Seba, ya que Amasa ha tardado. Ahora, viendo que Joab es el hermano, Abisaí lo une a esta misión. Y en el camino Joab se encontró con Amasa. Aunque este fue un encuentro casual, no estaba planificado, Joab aprovechó para actuar en su propio resentimiento, porque Amasa había sido nombrado como su nuevo general del ejército. Veamos esto en el verso 5. Ya había tardado, ya lo leímos, y veamos esto, el verso 9. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió en ella, en la 5ª costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisaí fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Ahora veamos aquí, amados en Cristo, veamos aquí el lado violento de Joab. Volvió a salir ese lado violento. Amasa era su primo. La madre de Amasa era hermana de David. Y Joab era sobrino de David. Entonces Joab, acercándose amigablemente, lo tomó de la barba para darle el saludo. Un saludo era un beso en la mejilla. Y ahí le enterró la daga que traía en su mano, dejándolo medio muerto en el camino. No le dio el golpe de gracia. Dice la escritura en el verso 9, que él se revolcaba en el piso de dolor, agonizando. Y al ver que se paraba la gente a ver esto, él le tiró una vestidura encima para que dejaran de verlo. Podemos verlo esto en el verso 11. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Joab aquí toma el liderazgo. Mire su pretensión, mire por cuál estaba resentido. A Amasa le habían encomendado la misión de ir tras Seba. Después David se le encomienda a Abisaí. Ahora él toma el liderazgo y se hace ver como alguien muy justo, muy recto, con un celo por la obra, y sí tenía celo por la obra, pero a su manera.
Veamos aquí. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. ¿Por qué? Porque la gente se paraba a ver cómo Amasa, en el verso 12, en la primera parte, se revolcaba en su sangre. ¿Te das cuenta que qué obra de traición, de maldad, de violencia en el corazón de Joab? Sí, hermanos. Joab hizo mucho bien al reino, pero ahora pretende que él está a cargo de la misión a favor del rey. Pero en realidad el encargado había sido Abisai. Primeramente fue Amasa, después David se lo encomienda a Abisai, y aún así Joab toma el mando de ir tras Seba el traidor. Mucho bien hizo para el reino, pero también hizo mucho mal por actuar a su manera. Veamos aquí el verso 14. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel, Bet, Maca y todo Barim, y se juntaron y los siguieron también. Y vinieron y los sitiaron en Abel, Maca, y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Seba se fue a esconder en Abel, Bet, Maca. Y ellos sitiaron la ciudad. Joab y todo su ejército sitió la ciudad y comenzaron a derribar la muralla. Pero aquí en el verso 16 aparece una mujer, que dice la Escritura, que entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Y cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Note la sabiduría de esta mujer. Una mujer sabia. Una mujer que dialoga. Una mujer que si hay un problema, vamos a solucionarlo hablando. Ese es el dicho de esta ciudad. Cualquier asunto, hablémoslo. Pongámonos de acuerdo. Joab, arrebatadamente, por aprender a Seba, él está actuando de una forma que está poniendo en peligro a toda una ciudad. Y esta mujer intercede por esa ciudad. Y la mujer, con una sabiduría de parte de Dios, le promete: es un hombre el que ha pecado, pues yo te prometo, yo te entrego la cabeza de Seba. Si es un hombre, ¿por qué va a morir toda la ciudad? Si es un hombre, ¿por qué vas a destruir la heredad de Jehová? Porque le hace esa pregunta: ¿por qué vas a destruir la heredad de Jehová? ¿Por qué vas a destruir un pueblo que es de Dios? Por causa de un solo hombre. Entonces hablemos de esto, tratemos, y yo te voy a arrojar la cabeza de Seba, y se acabó el problema. ¿Y qué sabiduría, amados en Cristo? Qué tremendo es que tomamos decisiones muchas veces arrebatadas sin ver todos los puntos que nos lleva a donde estamos, sin ver todo lo que hay antes y después, y se toman juicios arrebatados. Joab iba a destruir toda la ciudad, comenzando con el muro de la ciudad, con la protección de la ciudad, para él poder entrar y aprender a un hombre y poniendo en riesgo a toda una ciudad. Esta mujer habla con los de la ciudad, y le escuchan y le arrojan a Joab la cabeza de Seba, y así terminó el problema. Pero mire, amados en Cristo, la enseñanza que nos da esto. Las armas de esta mujer, su sabiduría de parte de Dios, el cómo tratar asuntos tan delicados. Joab venía con ejércitos, Joab venía dispuesto a matar, Joab venía en toda su violencia para solucionar un problema. Pero mire la sabiduría de la mujer, ella usó las armas espirituales. Joab venía con las armas carnales. Zacarías 4:6 nos dice que no es con la fuerza de las armas
que se ganan nuestras batallas, en contra de las fuerzas malignas, en contra de los Beliales, en contra de estas fuerzas demoníacas, de los Sebas. Nuestras victorias están en la fuerza de las armas espirituales, la sabiduría que proviene de lo alto. Nuestras armas son la oración, el ayuno, la palabra del Señor vivida y aplicada en nuestro diario vivir. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4 y 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales. Joab actuó con armas carnales, sino que nuestras armas espirituales son poderosas en Dios. ¿Cuáles son estas armas? Nuevamente le vuelvo a repetir para enfatizar esto, es la palabra de Dios, la fe en que Dios es el Todopoderoso para solucionar cualquier problema, la oración, y también esa oración la palabra nos exhorta, hablando de la oración, que traigamos todo en oración delante del Señor. Por lo tanto, amados en Cristo, y si a eso le añadimos el ayuno, son armas poderosísimas para derribar esos espíritus demoníacos. Esta mujer sabia tomó mano de esas armas espirituales y venció. Ella salvó a toda la ciudad con esa actitud sabia, con esa actitud correcta. Tomando armas carnales hacemos más daño que bien. El propósito, la intención puede ser buena, el celo por guardar la unidad de la casa del Señor, pero con estas armas carnales podemos dañar a otros, como lo hizo en este caso Joab. Joab fue un hombre que amó el reino, sí, trajo muchas victorias al reino de David, pero fue un hombre que usó de armas carnales y que puso muchísimas veces el reino en peligro, actuando no en la sabiduría de Dios, sino que impulsado en sus propios pensamientos y deseos, tomando muchas veces ventaja de la posición que él tenía y tomando decisiones sin consultar al rey, sin consultar a su líder. No era la primera vez que él actuaba impulsivamente para su propio provecho. La primera vez fue en venganza de su hermano, a quien Abiatar lo había matado. Abiatar ya había hecho pacto con David de unir el reino, ya que Israel, le vuelvo a repetir, no había tomado a David como su rey. David reinó en ese tiempo, había estado reinando en Judá, y cuando muere Saúl, Abiatar va para hacer pacto con David, para traerle todas las tribus para que siguieran a David. Y cuando se dio cuenta Joab, pues él tomó la iniciativa de acabar con la vida de Abiatar. Vamos a ver esto. Quiero que quede claro, no vamos a volver a ver más sobre Joab en cuanto a su actitud, porque lo vamos a ver hasta el final, hasta cómo terminó la vida de Joab por su espíritu no sometido realmente a su líder. Él hacía mucho, como ya dije anteriormente, hacía mucho por la obra, él amaba la obra, él amaba el reino, pero tomaba muchas decisiones sin consultar con su líder, sin consultar con su pastor. Y vamos a ver aquí, en 2 de Samuel, en el capítulo 3, en el verso 27, dice, y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la 5ª costilla y murió. Vea, poniendo en peligro el reino. ¿Por qué? Porque ya había hecho ya David pacto para una unidad, una unificación del reino. Sin embargo, mire qué acto tan criminal, tan cobarde, porque él piensa que va a ser un peligro para el reino. Él piensa, él cree, pero en realidad él quería vengarse de la muerte de su hermano. Ahora, la muerte de su hermano había sido en batalla, y en batalla era lícito, pero él actúa cobardemente, traicionero, lo hace por detrás. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy y mi reino delante de Jehová para siempre,
de la sangre de Abner, hijo de Ner, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, o sea, con bastón, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Y no hubo ni uno que de la casa de Joab que murió viejo, todos murieron jóvenes. Ahí David actuó en juicio inmediatamente, ahí hizo justicia por la muerte de Abiatar. Ahora, veamos lo segundo que hizo Joab. Hoy, como le digo, estamos viendo detalladamente a Joab. Lo otro que hizo en 2 de Samuel, capítulo 18, verso 5, fue que desobedeció la orden del rey, cuando el rey le dijo que no dañaran al hijo, al joven Absalón. ¿Qué hizo Joab? Él no obedeció. Eso se lo dijo a Joab, también se lo dijo a Abisai. Sin embargo, Joab pasó por alto y todo el pueblo lo escuchó, y él clavó a Absalón con 3 dardos en el corazón. Ahora vemos que mata a Amasa, porque este había sido puesto en autoridad sobre él, ya que David lo había nombrado su general por encima de Joab. Podemos darnos cuenta de la actitud de Joab. Pero como todo tiene su justa retribución, los Joab son todos aquellos que sirven en la iglesia, son fieles, hacen mucho por la obra, pero, póngale cuidado al pero, se mueven en lo que ellos piensan que es lo mejor para la iglesia, y lo hacen sin consultar con su pastor. Esos es los Joab. Primera de Reyes, vamos a irnos ahí para ver el fin de Joab. Primera de Reyes, capítulo 2, en el verso 28 al 34. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 28 al 34. Lo vamos a leer todo, vale la pena verlo, porque corre mucho peligro en la iglesia, en la obra del Señor, cuando hay Joab que no se someten y quieren actuar en lo que ellos consideran que es bueno, y posiblemente sea bueno, pero sin haber consultado con su rey, pierde todo beneficio que pueda aportar para la obra. Vamos a ver Primera de Reyes en el capítulo 2, en el verso 28, y vamos a ver aquí la noticia que recibió Joab. En este tiempo ya David está en su lecho de muerte, está dando las últimas instrucciones a Salomón, y le vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Cuando miró que David está agonizando, Joab se va a la rebelión de Adonías. Adonías se proclamó rey por sí mismo, y él se va para allá como diciendo, pues ya aquí terminó, aquí ya no hay nada para mí, y yo me voy con el sucesor, el que él siempre pensaba adelantado. Él pensó que iba a ser el sucesor de David, y pues se adelanta, ¿no?, para seguir teniendo la posición de copastor en el reino. Pero le llega la noticia de que Salomón ya había sido nombrado rey por parte de David, y cuando él escuchó, dijo, pues hice mal, me porté como un traidor, y se fue al tabernáculo de Jehová y se asió, se tomó de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. ¿Se da cuenta? El fin de los Joab
El Señor nos está haciendo aquí un llamado, amados en Cristo, a alinearnos. Quizá Joab pensó que tenía suficiente confianza y hizo abuso de confianza, o suficiente derecho por ser el asistente del rey o el asistente del pastor de tomar decisiones por su cuenta. Pero mire lo que dice David en el verso 5. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás de descender sus canas al Seol en paz. Aquí no menciona a la muerte de Absalón, lo que hizo con Absalón. Aquí solo menciona a 2, porque ellos fueron muertos a traición. Un pecado muy grave, y el rey no lo sabía. Pero en el caso de Absalón, aunque desobedeció una orden, lo mató en tiempo de guerra. Por eso es que David lo omite, pero igual, él mató a Absalón en desobediencia. Esa no era la orden del rey. El fin de Joab fue en el tiempo en que David está muriendo y no quiere dejarle problemas al reino de Salomón. Estos capítulos es un contraste entre lo malvado, lo belial, lo bueno para nada, como son las obras de la carne, y la sabiduría que proviene de Dios, la cual hace sabio al sencillo. Joab se movió en su propia carnalidad todo el tiempo, y al fin tuvo su recompensa. Una mujer que ni siquiera sabemos su nombre, salvó a toda la ciudad de Abel, con las armas del Espíritu, destruyendo así la maldad de los sebas, de los traidores. Los sebas no honran. Seba demostró que no le interesaba honrar al rey, sino que le interesaba honrarse a sí mismo, y mucho menos guardar la unidad. El apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 1 y 3, nos exhorta a honrarnos mutuamente, andar en humildad, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos, prestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los de la condición de Seba no les importa guardar la unidad del cuerpo de Cristo, porque ellos buscan su propio provecho. Tienen el espíritu de Judas, son traidores. Y los que son como Joab hacen mucho bien al reino, pero constantemente lo ponen en peligro por moverse en su carnalidad sin consultar con su líder. Vamos a terminar este estudio con el verso 3 del segundo libro de Samuel, en el capítulo 20, el versículo que intencionalmente me salté, me pasé, porque quiero terminar con esta nota. Creo que quedó ya claro el espíritu de Seba, los traidores, los que no buscan la unidad del cuerpo de Cristo, los que están en oposición al pastor, a los líderes, porque los menosprecian, porque ellos se consideran de mejor nivel académico, social, etcétera, etcétera, y menosprecian a los que Dios ha puesto. Recordemos que Dios no busca al sabio, al entendido, sino que Él busca lo vil, lo menospreciable, para que la gloria sea para Él. Pero los sebas buscan su propia glorificación. Ahora Joab quedó claro, él muy servicial, siempre estaba ahí, pero con armas. Él actuaba en su carnalidad sin consultar con su líder. Veamos, ya para terminar, el verso 3 del capítulo 20, y dice: y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa,
y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Vamos a tratar esto así muy por encima, porque hay mucho que hablar también de esto. David no podía divorciarlas. Estas son las mujeres que Absalón había violado a la vista de todo Israel en venganza en contra de su padre. Por lo tanto, David no podía divorciarlas. Legítimamente, las concubinas tenían una relación legal como mujeres del rey. Y tampoco podía condenarlas siendo acusadas de transgresión, ya que ellos fueron víctimas de la violencia, del abuso de Absalón. Tampoco podía tomarlas nuevamente como sus mujeres, porque habían sido ya mujeres de Absalón, su hijo. No las podía dar en casamiento a otros hombres porque ponían en peligro el Estado. Por lo tanto, ellas fueron condenadas al silencio hasta el día de su muerte, viviendo como si fueran viudas. Como podemos ver esto, por causa del pecado, ellas fueron encerradas permanentemente en un claustro con votos de castidad. Y esto no eran votos de castidad. Esto no tiene nada que ver con lo místico o sagrado. Esto tiene que ver con lo horrible que es el pecado, que no solamente afecta a la persona que ha pecado, sino que tiene alcance a otros. Estas mujeres fueron alcanzadas por el pecado de David, el pecado de adulterio que él cometió, y por el pecado de rebelión de Absalón en contra de su padre. Una vez más, podemos ver el alcance del pecado y sus efectos con sus consecuencias, que alcanza inclusive a gentes inocentes. ¿Cuántas mujeres, amados, habrá recluidas en prisiones de oscuridad, en prisiones de amargura, en prisiones de dolor, de rencor, por la traición del hombre en quien ellas les habían confiado su vida? Podemos decir mucho más. Podemos traer a muchas mujeres que están pasando por situaciones de dolor, de resentimiento, que no pueden salir de eso, que están encerradas, que están atadas al dolor de la traición, al dolor del abuso, que quieren salir pero no pueden salir, están recluidas. Solo te presento la solución para salir de ahí, de ese claustro de encierro, de esa prisión de oscuridad, de desesperación, de desaliento, de frustración, de impotencia, que te priva de la felicidad que tú te mereces. Y la solución está en Cristo, tu amado esposo, el esposo fiel, el esposo que nunca te va a traicionar, el esposo que no te va a herir, el esposo que te va a sanar, que Él va a sanar tus heridas, el esposo que te va a valorar, que te va a honrar, que te va a tratar como lo que eres, su doncella, su amada, la mujer honorable que habla Isaías, capítulo 43, verso 4, muy amada por Dios, honorable, a la que Él la tiene en alta estima. Solamente a través de Cristo, amados, puedes salir de esa prisión. Búscale de todo tu corazón. Él te va a sanar. Él te va a dar, Él va a abrir esa puerta donde el pecado de otros te tiene encerrada. Tú has sido llamada para vivir en libertad. No fuiste creada para estar encerrada, frustrada, sin esperanza. Fuiste creada con propósito. Fuiste creada para ser amada. Fuiste creada para ser estimada. Fuiste creada para ser protegida, no para ser rechazada o abusada. Fuiste creada para ser parte del reino que te pertenece, porque tú eres la hija del rey. Por lo tanto,
podemos darnos cuenta las consecuencias del pecado. Por eso Dios aborrece el pecado, porque el pecado afecta al que comete el pecado, al que comete la falta, pero también alcanza a gente inocente. Que Dios te bendiga. Hay salida de ese encierro. El Señor vino a libertar a los cautivos. Dios te bendiga en el nombre del Señor. Amén. Problemas en la iglesia estamos viendo, pero sí puede brindar una solución. Hermanos contra hermanos discutiendo, no quieren unir esfuerzos para trabajar. Creo que hemos olvidado el gran mandamiento de amarnos como Jesucristo nos amó. Oh hermano, ya no es tiempo de seguir durmiendo. Tenemos una solución, el nombre de Jesús. La unidad hace la fuerza, la unidad hace el poder. El amor derriba toda dificultad. Tomados de la mano podremos vencer. En un mismo espíritu, en un mismo sentir. Creo que hemos olvidado el gran mandamiento de amarnos como Jesucristo nos amó. No debemos de olvidar que somos un cuerpo, no importando raza ni color. La unidad hace
Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el